Buenas tardes, licenciada. Buenas noches, buenas noches. Vamos a esperar unos minutos a que terminen de ingresar sus compañeros para poder dar inicio a la clase el día de hoy, ¿ok? Buenas noches, licenciada. Buenas noches con todos. Buenas noches, licenciada. Ya, buenas noches. Buenas noches a los que me saludan por chat también. Vamos a esperar unos minutos a que terminen de ingresar sus compañeros para poder comenzar con la clase del día de hoy. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, buenas noches. Vamos a esperar 2 minutos más a que terminen de ingresar sus compañeros, ¿ok? Buenas noches a los que me saludan por chat. Hágala tu otro, por favor. Apaguen sus micrófonos, por favor. Espinosa está con el micrófono encendido. Espinosa tiene el micrófono encendido. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? El día de hoy, 24 de agosto del 2021, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. La sesión 2 del curso de Legislación de Salud. Ya la semana pasada hemos estado viendo, pues, ¿no? La parte introductoria, la primera parte en donde hablábamos de lo que correspondía al sujeto y al objeto de derecho, ¿no? No quiero avanzar esta clase sin antes poder coordinar con ustedes el tema de la exposición.
¿Se encuentra la delegada o el delegado presente? Sí, licenciada, la escucho. Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Por favor, toma nota de las indicaciones que voy a dar ahora, ¿no? Para todos los que están presentes, también cada uno tome nota, pero te pediría que también lo pases por el grupo de WhatsApp para que los que no han ingresado estén al tanto de las indicaciones que voy a dar, ¿ok? Entonces, No hay problema. perfecto. La exposición va a ser programada para entrega el día 7 de septiembre. ¿Ok? 7 de septiembre antes de las 7 de la noche, porque nuestra clase empieza a 7 de la noche y yo suelo evaluar en la clase, ¿no? Entonces, antes de las 7 de la noche, todos los trabajitos que ingresen a la plataforma van a ser evaluados. ¿Ok? Los grupos van a ser de libre elección. Cada uno de ustedes va a elegir con quién trabajar, ¿no? Cómo han venido trabajando, los grupos que ya tienen conformados, bueno, cómo mejor se sientan trabajando, no hay inconveniente. El único detalle es que para conformar sus grupos, normalmente ¿de cuántos alumnos ustedes trabajan los grupos, chicos? He salido de decir, licenciada, a veces trabajamos de 3, de 5. Dígame usted. Ya, de 3 es muy poquito, serían demasiados grupos para evaluar y en 45 minutos es muy complicado. Ahora, ese día de la exposición seguramente no haremos una clase de 45 minutos, sino haremos una clase un poco más extensa porque igual tengo que evaluarlo, ¿no? Pero 3 alumnos me parece demasiado poco. Ustedes son un salón de 45. Entonces, al formar grupos de 5, serían 9 grupos. Sí, 9 grupos. Entonces, ya 9 grupos es bastante. Yo normalmente por aula evalúo máximo 6 grupos, 7 grupos. Pero bueno, vamos a respetar el número de 5 alumnos. Como mínimo, ojo, como mínimo pueden ser 5 alumnos, como máximo 8. ¿Ok? Ya ustedes deciden si conforman un grupo de 5 o un grupo de 8. A Carolina, ¿me puedes escribir por el WhatsApp? O creo que ya me has escrito, ¿no? Sí, licenciada. Ya, te voy a buscar para poderte dar el tema de exposición, los puntos para la exposición por escrito para no demorarnos mucho el día de hoy. Pero bueno, básico lo que les estoy diciendo, los detalles de la exposición de temas y eso y demás, se lo voy a pasar a la delegada para que ella así lo transmita por el WhatsApp que ustedes tienen de grupal, ¿no? Y así puedan desarrollar su exposición. ¿Qué me olvido? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber con respecto a la exposición? Licenciada, ¿los temas los vamos a escoger nosotros o nos los va a brindar? No, yo lo voy a brindar. El día de hoy, terminando la clase, te voy a mandar los detalles de tema y algunos otros detalles de la exposición. Ok, lo que quiero que sepan es que mi metodología es de la siguiente manera. Primero quisiera escucharlos a ustedes, o bueno, a través de su delegada, cómo es que están realizando las exposiciones o cómo han venido realizando las exposiciones en otros cursos, con video, en vivo, con video y en vivo, monografía, diapositiva, ambas, todas, una sola. ¿Cómo lo han hecho, Caro? Coméntame. Todas las exposiciones, licenciada, las hemos hecho en vivo, si vía Zoom igual, uniformados y a cámara encendida. Y con diapositivas, obviamente. Si es que no, en caso no se puede, diapositivas con papelote. Ya. Ya. ¿Y pueden evaluarlos a los 45? ¿O cuántos son en realidad los que efectivamente asisten a clases? ¿Sabes más o menos ese dato, Carolina?
Sí, licenciada, nos hacen exponer 3 minutos por cada persona, un aproximado más o menos de 20, 15 minutos y una ronda de preguntas, 3, 5 preguntas a lo mucho, y de ahí continúa con el siguiente. Claro, porque, por ejemplo, si son 3 minutos por grupo de exposición, son ya 27 minutos en 9 grupos, ¿no? Que se puedan conformar. Más la ronda de preguntas, más la sesión de clases, es complicado, ¿no? Es bastante laborioso. Pero bueno, vamos a respetar ese... ¿Cómo? Exposición, en este caso solamente nos basamos en las exposiciones y la clase ya no la dictan. Solamente nos basamos en las exposiciones. Claro, no, yo sí suelo desarrollar mi clase porque tenemos que cumplir con el sílabus y además evaluar las exposiciones, pero los grupos que me han tocado anteriormente han sido grupos pequeños, de 15 alumnos, de 20 alumnos. En este ciclo particularmente, es que he notado que tengo grupos bastante grandes, ¿no? A partir de 45 para arriba, hasta de 60. Entonces, es aquí en donde se me está complicando un poquito el tema, pero vamos a organizarnos de la mejor manera, ¿ok? Entonces, todos preparan sus diapositivas y su exposición para 3 minutos como máximo y una ronda de preguntas de máximo 2 minutos por grupo. O sea, quiere decir que van a ser 5 minutos por grupo, ¿no? Entre exposición y preguntas. ¿Ok? El tema lo voy a definir para podértelo enviar a ti y tú se los pasas a tus compañeros, si van a hacer cada grupo cada tema o un grupo o un tema para todos los grupos. Eso lo voy a definir porque igual se tiene que dictar la clase, entonces hay que ver ese detalle también. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con respecto a la exposición, jóvenes? Bueno, igual Licenciada, sí, dime. disculpe, licenciada. Cuando inició sobre la explicación de las exposiciones, dijo que teníamos que enviarlo antes de las 7. Sí, lo que pasa es que las diapositivas que ustedes van a presentar me las tienen que enviar a mi correo. ¿Ok? Antes de las 7 de la noche. Lo que sucede es que yo anteriormente, como les comento, tenía grupos pequeños de alumnos. 15, 20, 25, eran bastantes, ¿no? Entonces me daba tiempo de poder... Yo revisaba, les he revisado y lo he venido trabajando así, les he revisado diapositiva, monografía, video y además exposición en vivo, ¿no? Porque teníamos que registrar la evidencia y bueno, a veces el Zoom se cortaba, no había pues no un buen internet, los compañeros no tenían un buen internet, una buena señal, entonces en vivo no los escuchaba bien, no los podía evaluar bien y para evitar esos contratiempos de no poderlos escuchar y no poderlos evaluar bien en Zoom y poderlos evaluar a todos en realidad era que yo además solicitaba video. Entonces todo eso me lo enviaban a mi correo antes de las 7 de la noche para yo así, ¿no? Con todo el material poder evaluarlos. Pero al ser grupos tan grandes, justo es que prefiero preguntar primero cómo es que vienen evaluándolos y de qué manera. Y más o menos es lo que mis colegas me han dicho, ¿no? Para poder terminar y evaluarlos a todos, porque si no, en realidad no alcanzaría el tiempo para poderlos evaluar y nos pasaríamos 2 o 3 horas, por lo menos, entre que los evaluamos a todos en la exposición. ¿Ok? Entonces, por eso es que les digo, pero en este caso, como vamos a hacer la exposición en vivo, ¿no? Lo único que requeriría es que me envíen las diapositivas a mi correo, que se los he brindado en la primera
en la primera sesión, ahí están mis datos. A ese correo me lo envían antes de las 7 de la noche. ¿Ok? Carolina, tienes tu... Jacobo, tienes tu micrófono encendido. ¿Ok, Salinas? Y bueno, para todos en general. Sí, licenciada, me quedó claro, gracias. Perfecto, hija. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy día, a ver. Sí, estoy en lo correcto. El día de hoy vamos a ver lo que son normas jurídicas. Normas jurídicas, bueno, aplicados al sector salud, ¿no? Porque es lo que nos corresponde en el curso. Nos corresponde en el curso porque ustedes son personal, o bueno, van a ser trabajadores del equipo de salud de alguna institución, o quizá van a ustedes a trabajar independientemente, pero igual van a ser ustedes parte de este grupo selecto de profesionales que se están preparando, ¿no? Bueno, ya están casi a puertas de terminar con esta etapa académica. Y bueno, siempre les digo a cada uno de mis alumnos, antes de que me olvide, por favor, la exposición, como lo vienen manejando, va a ser cámara prendida, buen audio, por favor, verifiquen que tengan internet, señal y con su uniforme, ¿ok? Para que quede la evidencia grabada en Zoom y así podamos subir el videíto, pues, ¿no? A la plataforma virtual, ¿ok? No se vayan a olvidar. Y bueno, les decía, en la primera clase vimos todo lo que era objeto y sujeto de derecho, ¿no? Hablamos acerca de que el sujeto siempre va a ser una persona, en este caso puede ser pacientes o el equipo del personal de salud. Y lo que yo siempre les recomiendo a mis alumnos, porque a mí personalmente en mi vida profesional me sirve muchísimo, es nunca perder la sensibilidad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo veo a diario temas de violencia familiar, de padres que no quieren pasar pensiones, de padres que quieren quitarle las pensiones a sus hijos, de parejas que se quieren divorciar, ¿no? Normalmente veo muchos de esos casos y también veo muchos casos de abuso laboral, abuso de autoridad, hostigamiento laboral, hasta temas de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Porque existe dentro de las instituciones y bueno, dentro de la mayoría de las empresas siempre por ahí salta algún caso. Entonces, he escuchado tantas cosas y tantas historias que a la actualidad, pues, hay muchas cosas que ya no me sorprenden, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, uno, al final siempre se va a tratar de seres humanos. Yo siempre voy a trabajar con seres humanos, que son personas que están atravesando por un momento muy complicado en sus vidas, ¿no? En sus vidas personales. En mi caso, les hablo yo como abogada, en sus vidas personales y acuden a mí para darles una solución. Entonces yo, en base a mis conocimientos y por mi experiencia, los oriento de manera legal, de manera jurídica, para que ellos tomen la mejor decisión. Porque, ojo, no se trata de que ellos van a hacer lo que yo les diga al pie de la letra o exactamente lo que a mí me parece, porque hay muchas personas que no, efectivamente no hacen lo que yo les digo. Y en el camino nos vamos dando cuenta, pues, si efectivamente ella o él estaba en la razón o era yo quien tenía la razón, ¿no? Pero bueno, en el caso de ustedes, igual van a tratar siempre con personas, con seres humanos. Entonces, yo sé que siempre van a ver el mismo patrón, las mismas circunstancias, personas accidentadas, personas mal, que quieren rehabilitarse, personas que nunca se van a poder rehabilitar, pero que igual acuden a terapia, etc. Pero lo que yo siempre les digo y lo aplico en mi vida es no perder la sensibilidad. Siempre ponerte empáticamente en el lugar del otro y saber que esa persona está acudiendo a ti porque necesita de tu ayuda. Y si tú efectivamente puedes darle la mano, entonces es lo mejor,
que puedes hacer, ¿no? Yo, por experiencia, les digo, jóvenes, que cuando uno actúa de manera correcta y haciendo el bien, muchas cosas buenas te pasan luego, ¿no? Posteriormente. Porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué todo me sale mal? Todo me va mal, ni en el amor, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en los estudios, nada me sale bien. Y no nos damos cuenta de repente que estamos actuando, ¿no? O estamos reaccionando, o estamos llevando nuestras vidas de forma negativa. Porque es muy importante eso, cómo te enfrentas a la vida, de forma negativa, o si aplicas pues no la actitud positiva a tu vida y tratas de sacar adelante cualquier obstáculo que se presente. Entonces, de esa manera es que yo siempre trato en mis clases de transmitirles a ustedes el hecho de que nunca dejen de ser empáticos, seres humanos y a ser profesionales integrales, ¿no? Básicamente en su formación académica, pero también sin dejar de lado lo que es ser un buen ser humano, ¿ok? Entonces, jóvenes, para empezar con la clase del día de hoy, del curso Legislación de Salud, esta es la sesión número 2, y bueno, la clase se llama Normas Jurídicas en Salud. El objetivo es conocer las normas jurídicas en salud y sus elementos, ¿no? Y aquí vemos una imagen que nos da a entender, lo que yo, bueno, de alguna manera trato de hacerles llegar, el mensaje que quiero hacerles llegar. Todo profesional, y ustedes lo van a hacer próximamente, y cuando sustenten y egresen, ¿no? Y sean ya unos profesionales, van a hacer su juramento, así como están en estas imágenes este personal de salud, porque por la simbología podemos entender que es personal de salud. Van a hacer un juramento, ¿no? Van a jurar ante su profesión, su carrera y todo el tiempo que ustedes le han dedicado a esta formación académica, que van a ser unos excelentes profesionales, ¿no? Y van a prometer a hacer todas las cosas de la mejor manera y dando lo mejor de ustedes. Eso lo hacemos todos los profesionales cuando nos recibimos como tales y siempre lo hacemos dentro de la ceremonia. Así que ustedes también lo van a hacer. Y esto es un pacto de ética, ¿no? La ética, que es tan importante, que también son normas creadas para conducir, orientar tu conducta profesional, ¿no? La manera en cómo te manejas como profesional dentro de tu ámbito laboral. ¿Ok? Entonces, la norma jurídica. ¿Qué es la norma jurídica? Nada más allá que las leyes, ¿no? Las leyes son conocidas como norma jurídica, como reglamentos, sí, de muchas formas, pero todas son normas dadas para su ejecución dentro de la sociedad y para podernos decir qué podemos y qué no podemos hacer, ¿ok? Entonces, llamadas también normas legales, estas son establecidas por el Estado, porque sabemos, ¿no?, que existen 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, el poder legislativo, que es el que está conformado por los 130 congresistas, representantes de todo nuestro país, ese es el poder legislativo. ¿Qué hace? Legislar las leyes, ¿no? Todos los proyectos de ley, bueno, ellos lo evalúan y dan sus votos y de manera democrática se aprueba o se desaprueba. ¿Ok? Entonces, por eso son establecidas por la ley, por el Estado, con el propósito de regular la conducta del ser humano, porque te va a decir qué puedes y qué no puedes hacer, ¿no? Es uno de los elementos fundamentales con el que se contribuye al sistema jurídico. ¿Cuál es su estructura? Bueno, hay 2 partes, la norma primaria y la norma secundaria. La norma primaria es la que ordena o te prohíbe una conducta, y la norma secundaria es la que te va a prever, o proveer, mejor dicho, de una sanción, ¿no? Si es que tú infringes la norma primaria. ¿Qué ha dicho Miss? Un trabalenguas. No. Lo que yo les he dicho, por ejemplo, es en este
delito que yo siempre cito porque me parece a mí uno de los más conocidos: aquel que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad de 8 años. Es un supuesto porque el tema de homicidio es un aspecto bastante grande, en donde hay muchísimas penas por atenuantes, agravantes y demás. Y bueno, solo estoy brindando un ejemplo, pero esta norma existe, ¿no? Es la 106 del Código Penal. Aquel que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad. Entonces, ahí tenemos las dos partes, ¿no? La norma primaria sería aquel que mata a otro, porque aquí te está prohibiendo que tú puedas matar a otro. ¿Por qué? Porque se te va a aplicar la norma secundaria. Será reprimido con pena privativa de libertad. ¿Me entienden? Esas dos partes hacen una norma, porque la primera te advierte y la segunda, ¿no? La norma primaria te advierte que no puedes hacer eso y la norma secundaria te sanciona, te pasa esto. Si tú haces esto, te va a pasar esto. Siempre va a ser esa la estructura de toda norma jurídica. Vigencia y eficacia de la norma jurídica. La vigencia, bueno, la vigencia que tiene toda norma jurídica corresponde dentro de un espacio-tiempo, ¿no? Esa siempre es la vigencia, el espacio y el tiempo. ¿Y cuándo entra una norma en vigencia? Al día siguiente de su publicación en el diario El Peruano. El diario El Peruano, el que ven ahí al lado, ¿no? El símbolo que muchos, la mayoría, creo yo, conocemos. Es el diario oficial de nuestro país. Ese es el diario del Estado, ¿no? Ese diario lo hace el mismo gobierno, saca las noticias en ese diario. Entonces, es un periódico, obviamente, le decimos Diario El Peruano por un nombre, pero es un periódico tal cual, como el Trome o como no sé qué otro conocen, el Popular, Perú 21, bueno, así también hay uno que se llama El Peruano. Este diario o periódico tiene la obligación de publicar todas las normas que entran en vigencia. Solo y únicamente si son publicadas en este periódico es que son oficialmente normas en vigencia. ¿Ok? Y su eficacia. Su eficacia significa, en términos generales, que la ley debe de ser cumplida. Esa es la eficacia de la norma, porque no es dable que existan normas, ¿no? De manera general, solo en el papel, y que no se cumplan o ejecuten en la práctica, ¿no? Lamentablemente en nuestra realidad existe aún. Hay mucho desentendimiento, como por ejemplo un caso, no sé si lo han visto ustedes en las noticias, de no sé ni siquiera si decirle ser humano, pero de este señor o de este joven, porque es un joven, que fue recluido en un penal por haber secuestrado e intentado violar a una jovencita, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? No sé si alguno de ustedes ha entendido ese caso. ¿Lo han escuchado alguien de los que están presentes? Bueno, lo que pasó es que le dieron 15 meses de prisión preventiva, ¿no? Para poder condenarlo. Pero por carga del Poder Judicial no remitió las copias en el momento oportuno a la Fiscalía para acusarlo, y la Fiscalía no lo acusó. Pasaron los 15 meses sin él recibir una sentencia, una acusación penal, ¿no? Para poder emitir una sentencia, y por tiempo, ¿no? Por tiempo, porque ya habían transcurrido los 15 meses, el INPE tuvo que liberarlo, porque son así los procedimientos. Y si no hay una acusación penal formulada, el INPE no lo puede seguir reteniendo en el penal. Este joven salió, fue, la buscó, la secuestró, la violó y la mató, en venganza de haberlo enviado a la cárcel, ¿no? Y esto ha ocurrido ayer, antes de ayer,
aquí en el Perú y está en las noticias, ¿me entienden? ¿Qué pasó ahí? No se cumplió con la norma. La norma existe, la norma dice, si secuestras, violas o sucede cualquiera de estos temas, ¿no? Tienes que ser condenado y tienes que ser sentenciado. Pero al Poder Judicial y a la Fiscalía, uy, se le pasó porque tienen tanto trabajo que no pudieron acusarlo en 15 meses. Cuando una acusación no puede ser más de 3 o 4 meses que dura esa etapa. Entonces, hay situaciones que hasta la fecha no se pueden controlar, ¿no? Como se debería. Y siguen surgiendo y siguen afectando y ocasionando este tipo de sucesos, ¿no? Que no deberían de existir. Bueno, todas las normas jurídicas es imponer a la generalidad el deber de abstenerse de inferir en la esfera de derechos ajenos, ¿no? Porque donde termina tu derecho, empieza el derecho del otro, ¿no? Hoy en día existe mucho lo que es el bullying. Antes era mucho menos conocido o estaba menos legislado. Hoy en día ya hay normas que existen, ¿no? Y si hay un niño o un joven que molesta a otro de forma reiterativa, consecutiva y que está fastidiándolo por cualquier índole, ya sea religión, por orientación sexual, por políticas, por creencias, por lo que fuera que sea, o por razas, ¿no? Porque hasta el día de hoy todavía existen mentes o personas que tienden a discriminar. Ya ese tema de la broma, ¿no? Ya no existe, jóvenes. Así que hay que tener mucho cuidado de inferir adjetivos calificativos peyorativos a cualquier persona o ser humano. Porque tú lo puedes pensar, tú para ti, para tus adentros, tú lo puedes pensar, sentir y ya. Pero hasta ahí es tu derecho. Tienes derecho a tu libre expresión y tú puedes pensar y sentir como mejor te parezca. ¿Te gusta, no te gusta, si es blanco, si es negro, amarillo, rojo? ¿Te parece, no te parece? Es tu derecho. Pero si tú traspasas ese límite, comienza el derecho de la otra persona. Y no puedes transgredir ese límite, porque ahí ya estás incurriendo en una falta o en un delito muchas veces. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, el reglamento de los técnicos y auxiliares asistenciales en la salud está basada en la ley número 28561, que se promulgó el 27 de junio del 2005. El ámbito de la aplicación para técnicos y auxiliares en la salud en los servicios de ¿qué? De enfermería, obstetricia, laboratorio, rayos X, nutrición, odontología, medicina física y rehabilitación, aquí están ustedes, y cualquier otro servicio de salud. En todas las dependencias del sector de salud, así también como en el sector privado, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los técnicos y auxiliares de la salud? Que dice la norma, ¿no? Porque esta norma está publicada, está entrada en vigencia, y esto es lo que dice la norma de los técnicos y auxiliares en la salud. Por ejemplo, los técnicos asistenciales realizan sus funciones participando en los procesos de ¿qué? De promoción, recuperación y rehabilitación que realiza el equipo de salud. También apoyan, según su competencia, en las funciones que realiza el equipo de salud conforme a la legislación vigente. También deben de participar, asistir y cumplir con toda la ejecución de trabajos de campo, visitas domiciliarias y otras planificadas y establecidas en las normas, ¿ok? Apoyar y participar en la toma de muestras para análisis, investigaciones, en todo lo que es campo clínico, químico y otros similares. Reportar actividades específicas que desarrolla en su actividad laboral asistencial al profesional responsable y también ayudar con la limpieza y desinfección del material instrumental, ¿no? Lo que ocupan, lo que usan y de equipos también que se utilizan en los establecimientos de salud. ¿Cuáles son sus derechos, jóvenes? Bueno, contar con un ambiente de trabajo que reúna todas las condiciones de bioseguridad suficientes y compatibles con el nivel de complejidad y peligro a lo que ustedes se encuentran expuestos.
ellos, ¿no? Siempre deben de dotarles de todo el equipo para que ustedes puedan trabajar de la mejor manera y cumplir así con cada uno de sus objetivos profesionales, pues, ¿no? Contar con la programación de sus turnos, los turnos de trabajo, tener capacitaciones y todas las actividades inherentes a sus labores. Recibir por parte del empleador los bienes materiales e insumos necesarios y adecuados para cumplir con sus obligaciones, sin poner en riesgo de ninguna manera su salud ni a las personas que reciban sus servicios. Percibir una remuneración equitativa y suficiente, determinada en función a los criterios objetivos. Participar de las guardias, y estas deben de ser remuneradas, ¿no? Someterse a exámenes médicos de salud preventiva cada 6 meses y de forma obligatoria y a cargo del empleador. También es tu derecho ser promovido y tienes derecho al ascenso. Ok, jóvenes, entonces me gustaría saber si hay alguna duda, pregunta, algo más que quisieran saber, si no, para poder tomar la lista del día de hoy, que estamos 24 de agosto del 2021. Allá, Ojalvites. Licenciada, sobre el caso que comentó usted, sobre el chico que asesinó a su pareja, si no me equivoco. No era En su... ese caso, Ya sí, así es. en ese caso, ¿quién sería responsable de esa situación? ¿O no hay responsables para De poder? todas maneras, ahorita el tema está centrado en la fiscalía, ¿no? Porque eran ellos los que tenían que haber acusado. Si bien es cierto, por coyuntura y por tema nacional y por conocimiento también de la mayoría de nosotros, estamos en medio e inmersos en una pandemia, ¿no? Y esta pandemia ha traído problemas para el sistema de administración de justicia bastante complicados. Los plazos son muy extensos, por decirles, un proceso de alimentos, si en una situación normal antes de pandemia duraba 3 meses o 4 meses máximo, ahora duran 8, 10, un año. Así de lento. Así de lento. Entonces, ¿qué es lo que dicen los colegas, no? Está bien. Ellos dicen, los del Ministerio Público, que sí efectivamente lo excarcelaron por falta de acusación de parte de ellos, pero es que ellos tenían mucho trabajo y que atienden los casos conforme van llegando y dándole prioridad a lo más urgente, ¿no? Y por eso es que por ahí se han vencido los plazos. Lo que pasa, hija, es que cuando una persona es recluida con una prisión preventiva, quiere decir que no tiene una condena, no tiene una sentencia. La prisión preventiva sirve para investigarlo y para ahí en ese tiempo recabar todas las pruebas pertinentes para poder acusarlo. Entonces, con las pruebas ya la fiscalía acusa y ahí recién comienza el proceso y determinan si él continúa preso o va a ser excarcelado. Pero en el caso de este joven, no acusaron, no, la fiscalía, que fueron ellos quienes debieron de acusar. Al no acusar, como pasa en muchos casos, no es el único, hay muchos casos que se les vence su prisión preventiva y bueno, estos señores salen de prisión, se van a sus casas y continúan su proceso de fuera, ¿no? Hasta que los sentencian y bueno, se van recluidos o de repente no. Pero ¿qué pasa en este caso en específico? ¿Y por qué ha saltado a todas luces? ¿Por qué? Porque este joven salió de la cárcel y lo primero que hizo fue ir a buscarla, secuestrarla, violarla y matarla. ¿Me entiendes? Sin temor alguno a volver a estar preso, sin temor alguno a que lo vuelvan a capturar. ¿Qué ha pasado, no? Ya lo volvieron a capturar, ya lo volvieron a meter preso, ahora sí ya lo condenaron, la chica ya está muerta. En la mayoría de casos, un ratito, déjame terminar, mi amor, mi idea. En la mayoría de casos, lo que sucede es que la persona que se excede el plazo de la prisión preventiva y queda libre,
no queda libre, ¿no? Sale de la cárcel, mejor dicho, sale de la cárcel y está fuera de la cárcel, ya no quiere volver a la cárcel, por nada del mundo. Y lucha y lucha y lucha para liberarse de ese proceso de fuera, ¿no? Continúa su proceso de fuera, o se va a la clandestinidad y ya, chao, no quiero saber nada, no quiero volver a la cárcel, porque está con el trauma de la cárcel.